es un punto alejado no solo de nuestra geografía, sino también de nuestra historia. La percibimos como un destino turístico, un lugar donde sus habitantes, los Rapa Nui, viven todo el año en una especie de eterna primavera, de fiesta, baile y completa alegría. Nada más alejado de la verdad. Su historia es, por desgracia, trágica. Es una historia de explotación, esclavismo, sobrevivencia a las más terribles enfermedades y, lo peor, a los abusos como nunca te los imaginaste. Y entre esa neblina de opresión surge la imagen increíble de una anciana rebelde, una mujer que hace más de 100 años protagonizó una rebelión armada insólita que aún permanece en la memoria de los isleños. Hoy conoceremos su extraordinaria vida y su historia. Su nombre era María Angata. Hay, bueno, dos grandes décadas de la historia de Rapa Nui donde cambia todo. Barcos que salían del puerto de Callao, principalmente en Perú, vinieron encargados por hacendados de allá de Perú para buscar esclavos. Y desde los occidentales para adelante, la línea cayó así, porque la cantidad de muertes por enfermedades, las personas raptadas y la pérdida del conocimiento verdaderamente antiguo de la cultura también se fue. Allá en el continente no entienden mucho del drama que nosotros vivimos como pueblo Rapa Nui y lo que hemos pasado, el sacrificio para poder llegar aquí a ahora. El gran problema fue que la colonización chilena no funcionó. Entonces, bajo esa lógica, su única posibilidad era concesionar. El pueblo Rapa Nui pasa a ser un pueblo esclavo de estos empresarios. Era un trabajo que involucraba a toda la isla y con ellos los isleños también. Era una empresa gobernando a civiles. Justamente. No dejaba hacer nada, pues ni siquiera éramos ciudadanos chilenos, éramos animales cualquiera de trabajo. Trajeron y lo encerraron aquí en el pueblo donde estamos. Ellos quedaron encerrados. Quedaron encerrados en un espacio de 100 metros cuadrados. Esta mujer acá, en una cultura polinesia, patriarcal, es capaz de levantar a su pueblo, de unirlo. María Angata es una persona muy importante para nuestro pueblo, porque fue la primera persona que luchó por los derechos del pueblo Rapa Nui, después de una serie de abusos que hubo aquí en la isla, donde se violó nuestros derechos humanos, nuestros derechos de propiedad. Entonces ella fue la primera persona que luchó por los derechos del pueblo Rapa Nui. Por eso Angata es poderosa en ese sentido, porque ella tiene que tener esa certeza, esa energía, ese poder para decir, nos vamos a tirar en esto, vamos a hacer esto otro, que te mate hasta la muerte. Isla de Pascua, o Rapa Nui, como deberíamos comenzar a llamarla, está bastante más lejos de nuestra costa de lo que imaginamos. A prácticamente el largo de un Chile completo, hacia el corazón de lo más profundo del Océano Pacífico. Es uno de los lugares más alejados de otro lugar habitado en todo el planeta. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. La isla de Rapa Nui fue el asiento de una cultura muy compleja y muy rica. Dominaba sofisticadas técnicas de navegación, tenía conocimientos astronómicos amplios y desarrolló técnicas de ingeniería como para levantar portentos como este, difíciles incluso para los técnicos de hoy. Pero lo más importante quizá es que desarrolló una escritura propia de manera espontánea. Sin parangón, en la Polinesia,
y en el mundo entero. Sí, Rapa Nui tuvo categoría de civilización y su aislamiento además contribuyó a que pudieran desarrollar una cosmogonía de mitos y leyendas muy complejo, de gran belleza, un ecosistema cultural tan complejo, tan rico como frágil. Una tierra a la que llegó un sagrado rey desde Giva, influenciado por la visión de un sabio que le profetizó que el continente que habitaban se hundiría y que su destino estaba allá lejos, en el océano, en la isla Rapa Nui. Estamos en Playa Anaquena y en ese horizonte infinito, desde allá, se acercó el origen mítico de Rapa Nui, el gran Hotumatua, que es el que llega a la isla, ¿no? Pero cuéntanos tú, Cristian. Bueno, Hotumatua es la figura legendaria, padre fundador de la isla. Tiene que haber sido un líder polinésico de la Polinesia Oriental que tenía desarrollada la navegación de largas distancias, más o menos al mismo nivel que la navegación europea en el siglo XVII, XVIII prácticamente. Esto era algo usual para los pueblos de la Polinesia, ¿no? Claro, la exploración del océano para ellos era algo, era su forma de experimentar el mundo, era su forma de experimentar el universo. Ellos no entendían el mundo como tierra, ¿ya? Para ellos el planeta estaba hecho de agua y había pequeños, por aquí, por allá, tierras, lugares donde muy detenerse. separadas, claro, lugares donde detenerse. Démonos un salto más o menos importante. Lleguemos al siglo XVII y al siglo XVIII. La isla vivía en completo aislamiento, sí, y se encuentra con estos marcianos, con este aterrizaje extraterrestre, claro, que son los occidentales. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, ahí hay una disrupción, hay un cambio, hay una ruptura. Siempre me parece que 1722 marca un hito que divide inicia la última etapa de la historia larga de Rapa Nui. Es la llegada de los holandeses, ¿no? El claro, de los... 5 de abril de 1722, domingo de Pascua, y por eso le pusieron en holandés Isla de Pascua, y que luego se tradujo a todos los idiomas y quedó en todos los mapas como Isla de Pascua. En 1862 llegó hasta esta misma caleta, acá en Angaroa, un barco que cambiaría el destino de la isla para siempre. Si bien las visitas habían comenzado en el siglo XVIII, fue a partir del XIX que comenzaron a hacerse muy poco gratas. Barcos balleneros que raptaban Rapa Nui, por ejemplo. Pero esta expedición parecía diferente. Traían regalos y señales de buena voluntad. Incluso los Rapa Nui bajaron en masa a recibirlos. Pero fueron rodeados, golpeados y secuestrados en un evento que marcaría el inicio del fin de toda una civilización. En la década de 1860 se produce el golpe final al antiguo orden isleño. El fin de las antiguas estructuras políticas, el fin de la antigua territorialidad, el fin de las antiguas prácticas y creencias espirituales y una crisis demográfica que lleva a una reducción de la población a un porcentaje mínimo de la que era anteriormente. Y eso tiene que ver con estas incursiones esclavistas hacia la isla que ocurrieron durante un lapso relativamente breve, en unos 10 meses, entre 1862, fines de ese año, y durante la primera mitad de 1863, en el que barcos que salían del puerto de Callao, principalmente en Perú, pero barcos de distintas nacionalidades, hubo barcos españoles, barcos chilenos también involucrados en esto, vinieron encargados por hacendados de allá de Perú para buscar esclavos a Polinesia, no solo aquí, sino que a Polinesia Oriental en general. Acá esta isla fue la más afectada porque era la que estaba más cerca, y en estas incursiones esclavistas lograron secuestrar alrededor de 1.400 personas de una población que se había estimado poco antes en 4.000, más o menos. Y esas 1.400 personas que fueron llevadas hacia Perú fueron llevadas bajo la lógica de esclavos, mano de obra, gente fuerte, polinésica, grande, pero gente muy vulnerable a las enfermedades porque vivían en una isla. Entonces, llegando allá, no solo los polinésicos de acá, los de las otras islas también padecieron enfermedades allá, y principalmente el brote de viruela de 1863, que afectó principalmente a los polinésicos, ¿ya? Que bueno, finalmente terminaron inundando los hospitales allá en Lima y en otras zonas de Perú. Y bueno, a raíz de eso el gobierno peruano tomó cartas en el asunto y envió de regreso a los poquísimos sobrevivientes que había.
Ahora, con respecto a eso, no se llevaron a cualquier Rapa Nui, ¿no? No. O sea, lo principal era llevar gente que pudiera trabajar. Eso era lo ideal. Pero aún así obtenían recursos de llevar personas, niños, mujeres, ancianos, también algunos se pudieron llevar. Pero entre ellos, claro, se fue la gente que sabía mucho, por ejemplo, los maori rongorongo, expertos en la escritura antigua, se llevaron al Ariki Kaimakoi, y a su hijo, el príncipe Maurata. Creo que el destino de esos asaltos de los barcos esclavistas, que no fueron pocos los que llegaron a la isla, fue no solamente llevarlos a las guaneras, sino que también a las haciendas algodoneras. Y en esas haciendas había capitales chilenos, y también los había en los barcos esclavistas. No solo culpemos a los barcos peruanos. Si se indaga en el origen de los barcos que llegaban a Isla de Pascua con esas aviesas intenciones de engañar a los Rapa Nui y llevárselos para convertirlos en esclavos, se descubrirá que también había capitales chilenos. La primera gran tragedia del pueblo Rapa Nui fue el descabezamiento de su frágil estructura social al llevarse a la nobleza dirigente y a los sabios. Toda la escritura, la astronomía, la ingeniería, todo el conocimiento acumulado durante 1500 años por esta civilización única en el planeta se perdió de una sola vez, trabajando como esclavos y muriendo a 3000 kilómetros de distancia en las guaneras del Perú, dejando a un pueblo abandonado, sufriendo con las enfermedades un nuevo y terrible golpe. Lo que ocurrió después de la llegada de los esclavistas peruanos fue prácticamente un apocalipsis para la civilización Rapa Nui. Después del secuestro, de la muerte por trabajos forzados en las guaneras peruanas, de las enfermedades, del retorno de unos pocos infectados con viruela, de la partida de muchos a Tahití, en 1877, solo después de 15 años de la llegada de los barcos peruanos, no quedaban más de 111 habitantes en este verdadero cementerio en el que se había convertido Rapa Nui. Lo peor fue el regreso de los poquísimos sobrevivientes que trajeron la viruela para acá. O sea, entonces, no solo se llevaron como esclavos, sino que... Claro, a raíz de eso, poco, ¿no? Los poquísimos que volvieron, la tradición oral dice 15 volvieron. Y fueron desembarcados aquí en Anaquena también. 15 de 1400. 1400, un 1% de los que se llevaron. Y ellos llegan con la viruela. Y esa viruela es la que mata en 1863 y 1864, podríamos decir, al grueso de la población Rapa Nui que había quedado aquí. En un año. En un año, sí. Entonces ahí todo ese conjunto de cosas que ocurrieron, desde la esclavitud hasta las epidemias, fueron lo que llevó a la debacle y al fin de la antigua cultura. En un arco de tiempo muy corto llegaron a ser 111. 111, claro, porque de esos 650 que quedaron aquí vivos, que se salvaron tanto de la epidemia de viruela como la de tuberculosis, cuando llegan los misioneros católicos, en algún momento consideran que ya no se podía seguir efectuando la misión aquí. Y ellos se van a Polinesia, se van a Tahití, se van a Mangareva y se van con todos los isleños que se querían ir. Abandonan esto porque no había destino, esto era un cementerio. Claro, entonces, era un gigantesco cementerio y había huesos, o sea, decían que moría tanta gente, los mismos misioneros lo describen en sus cartas, que veían esqueletos, osamentas humanas por todas partes, se podían encontrar al aire libre, porque no había suficiente gente capaz de enterrar a sus muertos siquiera. En varias etapas muy duras de la historia Rapa Nui, la Iglesia Católica tuvo un papel bastante determinante. Cuando regresan del Perú, cuando los reinstalan en Tahití, les entrega tierras que en el momento tal vez no eran las mejores tierras, pero que con el tiempo se valorizaron, cuando les da la oportunidad de cultivar, de progresar, de desarrollarse, de tener un trabajo, cuando los ampara. Junto a las buenas acciones de los misioneros en la isla, coexistía un verdadero estado de caos, del que se aprovecha un hombre, el marinero francés Jean-Baptiste Dutroux-Bournier, un verdadero tirano
que ve en ese momento la oportunidad de hacer negocio, comprando frenéticamente las tierras de los Rapa Nui. La historia de Bornier es la historia de un hombre que llega a un lugar del que se siente dueño y señor, y que le da entonces, en esa calidad, la posibilidad de abusar de todo, de robarle a las mujeres a los Rapa Nui, de ocuparle sus tierras, de prohibirle el desplazamiento, de apropiarse de sus bienes. Esa es la historia de Bornier. Es la historia de tantas personas como él en la humanidad que buscan solamente el propio provecho y siempre con un afán de propiedad, con un afán de hacerse más ricos, con un afán de control. A Dutroux Bornier no lo mataron por hacer justicia con el tema de la ocupación de las tierras y ni siquiera por sus maltratos. Lo mataron por mujeriego. Bueno, era un maltrato el entrar a la casa de la mujer que le gustaba y apropiarse de ella. A Coreto, su esposa, de hecho, él la raptó, se la robó a Hattutín y su marido. De manera que, hastiados ya los Rapa Nui de que este hombre cometiera estos abusos con sus mujeres, le destrozaron el cráneo. Tras la muerte de Bornier, vinieron al menos 10 años de calma en la isla, utilizados por los Rapa Nui para intentar rearmar su vida, con el vivo recuerdo del horror de su gente esclavizada, torturada, explotada y muerta por enfermedades. Una calma que se vio amenazada tras la llegada del marino chileno Policarpo Toro. Aquí aparece la figura de Policarpo Toro como el gestor exclusivo, casi, diría yo, de que esta isla sea una posesión chilena actualmente. La calle importante en Angaroa, ¿no? La calle, claro, la costera, la costanera, sí. Él era obviamente un marino de buena familia, tenía buena situación, y mira la isla y dice, bueno, cuando me retire, no quiero retirarme solo con mi jubilación de la marina, sino que tener un negocio ahí para la familia. Y él encuentra que esta isla era un lugar ideal para criar ovejas, la población seguía siendo bajísima, y las ovejas ya estaban por todas partes. Pero no era tan fácil porque Bornier lo había sufrido en carne propia. Bornier fue ajusticiado, a Bornier lo mataron aquí por querer imponer cosas. Entonces, ¿de qué forma podía Policarpo Toro conseguir su objetivo? Por una parte, convenciendo y llegando a un acuerdo con los isleños, ¿ya? Que es lo que llevaría al acuerdo de voluntades del 9 de septiembre de 1888, y por otra parte convenciendo al gobierno chileno para tener un respaldo desde el gobierno, para que el gobierno pudiera estar detrás también ayudándolo en la parte logística, en la parte de llevar suministros a la isla y todo eso. Policarpo Toro fue un gran visionario. No se le ocurrió esto de un día para otro, lo pensó, lo reflexionó, venía de recorrer la Polinesia y se enfrentó a la posibilidad de anexar esta isla tan asombrosa para Chile. Fue un tremendo acierto. Luego de la anexión que hiciera Policarpo Toro de esta isla, el Estado chileno buscó cómo integrarla además políticamente. Para ello, la primera medida fue traer a familias chilenas para colonizarla. Pero la revolución de 1891 lo hizo inviable económicamente. El país estaba quebrado y las familias regresaron luego de solo 3 años de estadía acá. Luego, se pensó hacerlos rentables a través de la concesión a empresas ganaderas extranjeras, con un pequeño detalle. Al parecer no se les informó que acá habían habitantes desde hace más de 1500 años. Con la economía como estaba, Chile se dio cuenta de que no estaba en condiciones de seguir manteniendo una colonia en ultramar. Entonces, bajo esa lógica, su única posibilidad era concesionar. Y que es lo que se hizo también en otras partes en el sur de Chile. Se entregaron regiones completas. Regiones completas. Y acá, claro, la isla. Entonces, bueno, hay una isla ya, es chilena, y ¿quién quiere? Pues vengan. Y ahí aparece uno de los pocos, si no el único interesado, Enrique Merlet. Y bueno, y eso fue lo más nefasto para la isla. Merlet ocupa un territorio, emplea a los Rapa Nui, les paga salarios bajos y comienza el maltrato incluso físico. El pueblo Rapa Nui pasa a ser un pueblo esclavo de estos empresarios que llegan con la simple finalidad de sacar provecho económico de la isla. A esas alturas, los Rapa Nui habían perdido el control de su isla.
Es cierto que habían tenido episodios tremendamente intensos de confrontación de grupos dentro de la isla, de clanes, pero estaban en su isla haciendo lo que ellos querían. Y cuando llegan estos extranjeros, Melé era en realidad hijo de un porteño avecindado aquí, de un francés. Cuando llega Cooper, no pueden oponerse, no tienen los medios para oponerse a quienes llegan incluso con guardias armados para protegerse. Mellet inmediatamente se toma toda la isla, claro. agarra a toda la gente donde vivía en cada lugar, cada tribu en su lugar, como por ejemplo de Anaquena, de Poique, Baijú, Otuiti. Sufrieron una forma de esclavitud, de trabajo forzado. Sufrieron. Hubo abusos sexuales, claro, y también abuso de poder, haciendo trabajar como esclavos a las personas. Merlet empieza esto de hacinar a los isleños, de dejarlos encerrados en el gueto de Hangaroa, pasa a ser un gueto Hangaroa, con un muro, una pirca altísima que rodeaba Hangaroa y tres puertas que permitían cruzar hacia afuera, pero solamente la gente que Merlet autorizaba. Merlet llegó con guardias del continente y todo eso. Pero de a poco la compañía se dio cuenta de que así tampoco podía funcionar. Hubo varias impugnaciones a la compañía, hubo un par de revoluciones menores en esos años. Hubo una importante que fue la del rey Simeón de Irocaína, que trató de viajar a Valparaíso a protestar ante el gobierno chileno. Oye, no es lo que nosotros acordamos, nos están encerrando en Hangaroa. Pero allá muere envenenado por agentes de la compañía explotadora en Valparaíso. Durante la administración de la compañía, los Rapa Nui debieron seguir sufriendo de indignidad y opresión. Debieron trabajar por un salario mínimo, incluso realizar trabajo esclavo. La autoalimentación y la autoproducción estaba prohibida, no podían tener chacras, porque debían obligadamente comprar en las pulperías de la compañía. No solo eso, lo peor es que se trajeron guardias armados desde el continente para mantener controlada a la población en un espacio reducido, en lo que hoy se conoce como Hangaroa, donde se construyó un muro como este para mantener encerrada a la población Rapa Nui. Una comunidad amante de los espacios abiertos y de la navegación quedó hacinada en una esquina de su propio territorio. La historia de la construcción de las pircas es una historia de engaño, en que se le dice a los Rapa Nui que deben protegerse para que sus cultivos no sean invadidos por los animales y que por eso es bueno que construyan estas pircas. Pero les roban a los animales, se quedan con animales que históricamente fueron enviados desde la Polinesia francesa, desde Tahití, por la Iglesia Católica, y además los dejan encerrados en un gueto con 3 puertas. Ya Williamson Balfour le compra las acciones a Merlet, básicamente. En un momento forman una sociedad y Williamson Balfour se hace accionista mayoritaria. Williamson Balfour, bueno, era una transnacional gigante que tenía negocios de distintos rubros en distintas partes del mundo. La Williamson Balfour intenta ser más amable que Merlet. ¿Ya? La Williamson Balfour trata de buscar un poco más la cooptación, o sea, tratar de... Ok, bueno, algunos de ustedes quizá puedan trabajar con nosotros, y trata de que algunos Rapa Nui se involucren y se pongan la camiseta de la compañía. Dividir. Claro, dividir. Nos movilizamos hacia una de las instalaciones que tenía la compañía para la explotación de ovejas, un lugar al que tenían acceso muy pocos Rapa Nui, solo los que trabajaban para la compañía. El resto se mantenía en ese verdadero campo de concentración que era el gueto de Hangaroa. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos aquí en un sitio de memoria, en un sitio que es el centro donde se venía a hacer la esquila en los tiempos de la compañía explotadora. Y es un sitio que recientemente, y a raíz de una iniciativa del Consejo Monumental Local, se quiso poner en valor, justamente para que haya un lugar donde se pueda rememorar parte de esta historia que, si bien tiene sus claroscuros, ¿cierto? Es una parte que no debe olvidarse y que es importante transmitir a las nuevas generaciones, y por eso se hizo este trabajo.
¿Y cuál era la relación que tenía la compañía explotadora con los Rapa Nui en términos laborales? ¿Cómo fue en el fondo esto era un régimen, porque también tenían de alguna manera la administración política de la isla, ¿no? O sea, claro, en realidad el gran tema de esa época es justamente que estaban ellos a cargo de toda la isla un poco. O sea, no es que se les arrendaron fundos o predios para que hicieran su trabajo de esquila o de la explotación en general, sino que más bien era un trabajo que involucraba a toda la isla y con ellos los isleños también. Era una empresa gobernando a civiles. Justamente. Entonces el Estado de Chile en ese entendido se desentendía un poco de la administración de la isla. Ellos entregaban tanto la isla a esta empresa que inclusive el administrador de la compañía era al mismo tiempo el subdelegado marítimo, que era un poco la figura, la autoridad máxima en la isla en ese tiempo para el Estado de Chile. Entendiendo que en ese tiempo la isla estaba bajo un régimen militar, se entendía como un poco un territorio de ultramar, ¿cierto?, que estaba bajo tuición de la Armada. La llegada de otro personaje para dirigir la compañía empeora aún más las cosas. Horacio Cooper es un nombre que aún se recuerda en la isla. Castigaba a hombres y mujeres con latigazos o amarrados por días, sin agua o comida, a un tronco en la vía pública. Las mujeres Rapa Nui eran obligadas a participar solas en fiestas con los funcionarios de la compañía, bajo amenaza. Los abusos sexuales se convirtieron en una constante. La miseria y la desesperación cundían. Y un último estertor de rebelión estalló contra Cooper alrededor de 1902. Pero la goleta Baquedano vino en auxilio del administrador, restituyendo el orden a punta de fusiles. Solo hacia 1906 aparece una figura un poco más conciliadora: Henry Percy Edmunds. Era como, digamos, un hacendado capataz de estos como buena onda, ¿sí? Como esos patrones de fondo amables, ¿ya? Pero patrones al fin. Y bueno, Henry Percival Edmunds fue parte, o la comunidad intentó domesticarlo a él. O sea, es un juego de poder, ¿ya? El que se efectúa. Y parte de todo esto es cómo Henry Percival Edmunds fue introducido a las relaciones comunitarias a través de una serie de, bueno, regalos y contrarregalos, y cómo Henry Percival Edmunds se casó con una mujer Rapa Nui también. Así como intentaron hacer con Bornier, tuvo hijos con dos mujeres Rapa Nui finalmente. Y de esa manera intentaron, ya, bueno, Henry, tus hijos también son parte de la comunidad, entonces tienes que ser un poco más amable. El nivel de depresión que vivían los Rapa Nui era tremendo. Sin poder elegir a sus dirigentes, sin derechos, explotados, disminuidos y ocupados militarmente. El meteorólogo Walter Knoche visita la isla alrededor de 1911 y escribe: hoy día, el investigador se encuentra lamentablemente con un pueblo psicológicamente destruido y que dentro de muy poco, probablemente, ya no presentará rasgos propios. Hacia la década de 1910, la situación en la isla ya no se sostenía mucho. La población había empezado a aumentar un poco, seguían hacinados ahí en el sector de Hangaroa, y bueno, aparece esta figura de Angata. María Angata Veritaji habría nacido en 1856 en Isla de Pascua. Se supone que quedó huérfana de muy niña, fue amparada por los religiosos católicos que había en la época en la isla, que advirtieron un temperamento especial en ella. Los sacerdotes la protegieron, pero además vieron en ella ciertas condiciones especiales y la mandaron a Tahiti, la mandaron a Mangareva. Ella se casa en Mangareva con tan mala suerte que el marido es un maltratador, que en un momento, por razones absolutamente domésticas, la golpea con una rama de una palmera y le produce un daño mayor. Ella queda casi muerta y lisiada para siempre. Y ella llega a la isla de Pascua para desenvolverse
como una asistente religiosa, llámese catequista o misionera. María Agata estuvo involucrada en todos los procesos políticos que vivió la isla, por lo menos desde 1892 en adelante. Ella, después de que ella vuelve de Mangareva, en la Polinesia Francesa, era una mujer de mucho carácter. María Agata estuvo detrás también del movimiento que lideró Moisés Tujereveri en 1902 contra la compañía y que dejó y obligó a los capataces de la compañía a quedarse parapetados en su casona de Mataveri. Tiene un historial de Claro, sí, pero todas estas revoluciones fueron siempre sofocadas por la Armada. En 1902 se prohíbe acá en la isla izar la bandera Rapa Nui. La Armada lo prohíbe, el comandante Basilio Rojas Velázquez, y de ahí en adelante hay una situación en la cual a través de la Armada la compañía aplastó toda la resistencia. ¿Y qué era lo que impedía a los Rapa Nui resistir en forma, digamos, violenta o en forma usando la fuerza? ¿Ya? La amenaza de la deportación. En 1902, 4 Rapa Nui fueron deportados de acá. Se los llevaron al continente y nunca más se supo de ellos. En su papel de misionera, ella no se limitaba a convocar a los Rapa Nui a la iglesia, sino que los visitaba. Iba cada día a una casa distinta. ¿Y cómo la recibían? Hacían un forado en el suelo, hacían un fuego en el fondo, seguramente para quitar la humedad, retiraban los leños, posteriormente ponían paja y ella se sentaba allí y desde allí entonces conversaba con ellos. Angata buscaba una reivindicación política religiosa. Su idea de Rapa Nui como tierra sagrada y de los isleños como pueblo elegido para restituir el paraíso sobre la tierra la hacía estar preparada para enfrentarse a quien fuera por los derechos de los Rapa Nui. María Angata era católica, pero la fuerza de su mensaje y la potencia de sus imágenes no habrían calado tan hondo en los Rapa Nui de la época si no hubiera hecho una mezcla entre la imaginería cristiana y la poderosa mitología de los isleños, hablándole de este modo a lo más profundo del inconsciente cultural polinésico de los Rapa Nui. Por eso Angata es poderosa en ese sentido, porque ella es capaz de ver eso y hacer que esta creencia extranjera, ¿no es cierto?, este Dios crucificado, sea el símbolo de la rebelión, de decir no, porque en esta religión dice que Dios es el que nos da la comida a los humanos. ¿Por qué no vamos a comer si el animal está caminando entonces y tengo hambre? Porque el Señor de allá dice que es de Él. ¿Cómo va a ser de Él si Dios provee eso? Nadie es más grande que Dios. ¿Cómo es posible que Él sea dueño de aquello que es la comida de los otros? Y con argumentos como estos, ella primero se convence ella misma, segundo tiene estas visiones, estas escuchas de gente que le habla y finalmente convence al resto de que es momento de salir a buscar la comida que está al otro lado del cerco, que una neblina los va a cubrir, dice la tradición oral de la isla, y algunos viejos que yo conocí en mi infancia aseguran que efectivamente la neblina los cubrió. Ese día cayó una neblina, la gente cruzó el cerco, sacó los animales porque eran de ellos. Y no solo eran de ellos porque Dios los proveyó, sino que además porque el arzobispado tahitiano haya mandado los animales para el pueblo de Rapa Nui, no para los de la compañía. Entonces tenían doble motivación, una motivación política, una motivación también religiosa. Y ahí el Mana es cómplice, porque ella tiene que tener esa certeza, esa energía, ese poder para decir, nos vamos a tirar en esto, vamos a hacer esto otro, quite mate, hasta la muerte. ¿Ah? Porque ella en el fondo despertó al pueblo Rapa Nui que estaba sometido. En ese tiempo estaba sometido y encerrado en Hangaroa, en un lugar de la isla. Era más valorizado los animales, que en ese tiempo habían ovejas, se cuidaba más las ovejas que a las mismas personas. Y no había respeto por las personas, violaban a nuestras mujeres, abusaban de las personas y nos trataban súper mal. Entonces ella, como Rapa Nui, vio toda esa injusticia y fue la primera que empezó a decir, que dijo, no, esto está mal. Y fue así como se acercó a Edmunds, primero para intentar comprarle un vacuno o pedirle la donación de un vacuno, y Edmunds se negó. Tuvo que llegar a una acción de fuerza, a reunir a los Rapa Nui que la seguían y decirles que en nombre de Isaías
en nombre de tal apóstol, en nombre de tal santo, ellos entraran y recuperaran los animales que les pertenecían. Porque ella misma, en el barco en el que había arribado a Isla de Pascua, había traído vacunos que la Iglesia Católica regalaba a los Rapa Nui para que comenzaran a desarrollarse en la ganadería. María Angata les pide que entren a los dominios de Mataveri y de la compañía a recuperar lo que les pertenecía, porque tenían que hacer un tutía, que era un sacrificio a Dios, presentar un sacrificio a Dios. María Angata, bueno, ella dice que ella soñó con Dios que tenía que hacer algunos sacrificios con animales y mandaron a buscar animales y lo hicieron sacrificio, mataron ahí en la iglesia. Esta anciana encorvada, de cabello largo y voz potente, agitaba su rosario y le gritaba a una pequeña multitud alrededor de una fogata. A su alrededor, jóvenes Rapa Nui armados de lazos contenían a sus caballos esperando la orden. María Angata levantó su brazo hacia el más joven y comenzó a ordenarles arrancar uno por uno. La pequeña mujer comandaba una revolución mística, un levantamiento apocalíptico que mezclaba tradiciones polinésicas, imaginería cristiana y reivindicaciones políticas con visiones proféticas, sueños premonitorios y armas. Una comandante rebelde con un pequeño ejército andrajoso, lista para enfrentarse al opresor en el nombre de un Cristo con aroma a toromiro y coral. Conectaba todo esto de la doctrina cristiana, de alguna forma lo conectaba mezclándolo con toda la tradición religiosa antigua polinésica. Ya ella no era una cristiana estricta, apostólica, romana, sino que ella tenía un sincretismo religioso muy fuerte y que pegaba mucho más fuerte acá que lo que pudiera decir un sacerdote que viniera de otro lugar, ¿ya? Entonces así fue como Angata, a través de discursos sumamente incendiarios que le vinieron desde una epifanía que en algún momento tuvo, empezó a atraer a gente de la comunidad y sobre todo gente joven, ¿ya? Y gente muy dinámica, Daniel Teave, Carlos Teao, que eran personas que ya tenían como esa idea revolucionaria a ver, hay que cortar con la compañía de alguna forma, pero ¿cómo? ¿Ya? Y ellos hasta cierto punto tomaron el discurso de Angata para llevarlo hacia el fin revolucionario. Entonces en torno a ellos se empieza a articular, en torno a ese discurso apocalíptico, milenarista, incendiario, sí. Un grupo de jóvenes. Sí, bueno, la acción fue básicamente pasar por alto todas las restricciones que la compañía había impuesto al pueblo Rapa Nui, liberarse del gueto que estaba allá, el muro dejó de ser significativo y los Rapa Nui que trabajaron para la compañía también fueron cómplices en esto. O sea, había algunos Rapa Nui que trabajaban para la compañía pero que hicieron la vista gorda, porque ellos también obviamente dijeron, este es nuestro pueblo, entonces, bueno, la compañía dirá una cosa, pero tenemos que cuidar los intereses de nuestra gente. Entonces cruzan la frontera, se llevan ganado, ovejas, vacunos también. Estos eran piquetes a caballo, ¿no? Sí. Los soldados de Angata eran piquetes sí. a caballo de jóvenes desde 14 años en adelante, muy jóvenes, sí. A medida que los jinetes arrancaban hacia el horizonte, ella los iba rebautizando con los nombres de santos bíblicos. Tú eres Daniel, tú te llamarás Isaías, tú eres Josué. Les gritaba apuntándolos, convirtiéndolos ritualmente en un ejército de santos que robarían los animales prohibidos de la compañía. Ella les decía que luego de tantos años encerrados como ganado tras un muro en Angaroa, podrían hablar su idioma sin restricciones, cortarse el pelo como quisieran y recuperar el mundo quebrado que se les oxidaba a la sombra de los moáis caídos. La razón que les dio fue alucinante. En los últimos días se habrían desatado grandes cataclismos en todo el planeta. Muchos barcos se habían ido a pique, incluidos la Baquedano y otros buques chilenos. No solo eso, Chile y otros países se habían hundido bajo una nueva forma de diluvio universal. Pero Jehová había reconocido a los pascuenses como su pueblo y había salvado a la isla. María Angata, la anciana que había cruzado el Océano Pacífico 2 veces, la catequista de mirada magnética y voz profunda, acababa de desatar la guerrilla de liberación más extraña de la historia de nuestro país. Una que duró solo 37 días, pero que cambió a la isla para siempre.
La llegada de la Baquedano a la isla significa la represión, porque el objetivo es poner orden. El desorden era el asalto a Mataveri, lo que para ellos era justo, no era desorden. De manera que rápidamente se llama al orden, se toma presos a algunas de las personas que estaban interviniendo en el proceso, no ella en particular, pero se la maltrata y se la castiga. El trato inicial fue muy malo. A María Agata la golpearon a algunos de los alzados, los llevaron en cadenas a los barcos, presos, y obviamente la compañía ya celebraba. Pero en el juicio sobre el barco cambió completamente la perspectiva. Y esta vez la Armada se puso del lado de los Rapa Nui. Esta vez la Armada dijo, ¿saben qué? Parece que esta vez es cierto. Pero también porque los Rapa Nui se organizaron para tener un discurso idéntico, cada uno de ellos, cuando los llamaran a testificar en el juicio que se iba a hacer en la Baquedano. Y ahí, por supuesto, liberaron a los cabecillas, excepto Daniel Teave, que se había visto como el más potente de los revolucionarios, y Daniel Teave se fue trasladado al continente. Y nunca más regresó. No se sabe qué pasó con él. La partida de Teave causó gran dolor en la familia de María Angata. Era el yerno de la vidente. Aquel día, Angata vio truncado su sueño de libertad para su pueblo y tan solo unos meses después fallecería. Agata murió al año siguiente, se retiró un poco de lo que había ocurrido, era una mujer ya bastante anciana, y al año siguiente fallece, fue enterrada al lado de donde está actualmente el gimnasio Coro Painacori. Pero fue una despedida opaca en comparación con la que pudo merecer una mujer que el año 14 simbolizó el deseo de libertad y de terminar con una opresión a un pueblo que siempre fue libre de su destino hasta entonces. Después de esto, mejora un poco la condición de la isla. Sí, después de esto mejoró un poco por los juicios que hicieron, y yo creo que ahí por el año 1916, parece, 15 o 16, vino el obispo Edward. Claro. Y ahí como que él pidió al gobierno que esto hay que mejorar. Él cuando toma la tutela, cierto, espiritual de la isla, hace una denuncia bastante importante y que fue muy difundida en la prensa de la época. Sabemos que Edwards no era cualquier persona, digamos, en la sociedad chilena de la época, por lo tanto su denuncia fue ampliamente escuchada y fue repetida por la prensa, y su denuncia era grave. Su denuncia era de que la comunidad aquí estaba esclavizada finalmente a la compañía, que no tenía ni una caridad, ¿cierto?, ni una preocupación por la gente que aquí vivía, y por lo tanto, en realidad, esa denuncia empieza a hacer eco en la sociedad santiaguina de la época, ¿cierto? Y por lo tanto, eso provoca que se vaya un poco diseminando este mensaje de las condiciones paupérrimas las que tenían a la población. Con el tiempo, se fueron viendo los verdaderos frutos de la rebelión de María Angata, configurándose un nuevo orden y una nueva mentalidad para toda la isla y sus habitantes. Todo cambia cuando la compañía se va. Entonces se pierde ese orden triangular y hay un orden ya de dos partes enfrentadas, que son solo Estado y pueblo Rapa Nui. Y este orden ya no era simétrico, porque el triángulo permitía cierto juego de poder, pero ahora ya deja de ser simétrico y pasa a ser Estado arriba, vía armada. Hay un régimen militar acá en la isla, desde el 53 hasta el 66, y el pueblo Rapa Nui debajo. Y de ahí seguimos siendo igual, sin derecho a estudiar, no dejaba viajar para ir no dejaba hacer nada, pues ni siquiera éramos ciudadanos chilenos, éramos animales cualquiera de trabajo para ese tiempo. Así que igual
Igual hubo muchos abusos de poderes de la Armada en ese tiempo. Algunos Rapanui que lograron escapar hacia el continente, en una época en la que no se podía ir al continente. Estaba prohibido, había un temor terrible hacia la lepra en el continente, de que pudiera llegar la lepra allá. Entonces muchos se escaparon y escondidos en barcos se fueron para allá y allá aprendieron de cómo era el mundo en el continente. Y algunos de ellos volvieron y dijeron, ¿sabes qué? En el continente es completamente diferente, allá la gente tiene una cosa que se llama derechos civiles, ¿ya? Y acá no hay nada de eso. Entonces hay que resolver esto aquí. Mientras la isla fue gobernada por la Armada, los Rapa Nui siguieron sintiendo el peso de su falta de derechos y ciertas formas de abuso. Surge entonces la figura de Alfonso Rapu, un carismático líder que lograría reivindicar los derechos civiles básicos de los Rapa Nui en un nuevo levantamiento. Entre 1964 y yo diría hasta 1967 se genera este movimiento por los derechos civiles del pueblo Rapa Nui, cuya cara visible, cuya punta de lanza, cuyo ícono es Alfonso Rapu Jaoa. Yo en mi documental entrevisto a Alfonso y él lo cuenta diciendo que de un día para otro se vio trasladado al continente donde no hablaba ni castellano, se demoró un año en aprender castellano y después estudió para ser profesor normalista, vuelve convertido en profesor e inicia una revuelta silenciosa, pacífica, de juntar a la gente para conversarles sobre los derechos, de ir para allá, para acá, de hacer pequeñas cosas, no tirar una piedra ni nada de aquello. Cuando él vuelve como profesional, ¿cierto? Como profesor normalista, empieza a trabajar en la escuela y bueno, y generan una serie de movimientos, cosas normales, digamos, conjuntos de folclore, hicieron un grupo de scout, también tengo entendido, alfabetización de adultos y de, bueno, obviamente las clases para los niños y niñas. Pero entonces, todo esto como que ya empezaba a generar un poquito de sospecha dentro de la autoridad de la época, no lo tenían en buena estima. Él fue capaz de generar una sinergia tal, también con la anuencia, un montón de mujeres que se escapan siempre en la historia, que lo apoyan y que lo llevan y que lo cuidan y que lo resguardan y lo protegen, hasta que logra su cometido, que es hacer que los Rapa Nui seamos chilenos. Nosotros somos chilenos recién en 1966, ni un día antes, ¿ah? Y eso es bien extraordinario hacérselo notar al resto de los compatriotas, porque a veces como que se le olvida a la gente, ¿no? Nosotros formamos parte, no el territorio, los Rapa Nui, formalmente somos chilenos, con los mismos derechos de todos los otros, los mismos derechos a que nos gobiernen mal, a tener políticos ineptos, los mismos derechos, igual que todos los otros, recién en el año 1966. Camilo, para ustedes, el Maujenúa, ¿qué significado tiene la historia de María Angata después de todos estos años donde ha permanecido desconocida, por lo menos para el resto del país? María Angata es una persona muy importante para nuestro pueblo, porque fue la primera persona que luchó por los derechos del pueblo Rapa Nui, después de una serie de abusos que hubo aquí en la isla, donde se violó nuestros derechos humanos, nuestros derechos de propiedad. Entonces ella fue la primera persona que luchó por los derechos del pueblo Rapa Nui. Y hoy día Maujenúa prácticamente es el resultado de la lucha que ella comenzó hace 100 años atrás. ¿Ustedes se sienten herederos de ese gesto de María Angata? Sí, somos la herencia de lo que ella, de su revolución que hizo en el año 1914. Además, una figura femenina en una época donde las mujeres en el mundo estaban un poco, o todavía bastante subyugadas. Esta mujer acá en una cultura polinesia, patriarcal, es capaz de levantar a su pueblo, de unirlo, después de siglos que esto no sucedía, y de alguna forma plantear las bases de lo que es la lucha del pueblo de Rapa Nui hasta el día de hoy. Que esto muchas veces no se muestra para afuera. Esta es la parte que siempre se obvia, se desvía. Todo se concentra en la parte turística, pero hay una historia también, y el que entiende la historia puede entender por qué la postura de Rapa Nui en este momento es la que tiene, a la defensiva. María Angata fue una mujer extraordinaria, fuera de lo común, con un gran magnetismo, con un gran ascendiente sobre su pueblo y que hizo una obra memorable. Creo que es una figura no solo para Rapa Nui, no solo para Chile, sino para Polinesia.
A pesar de su distancia y de sus grandes diferencias culturales e históricas, en Rapa Nui se nos aparece una de esas constantes históricas que tanto nos enervan: la entrega de amplios territorios para la explotación desenfrenada de privados, sin respetar los derechos de las personas o de sus creencias. Todo por una producción a veces irracional, sin respetar y considerar aspectos de lo humano que no debiesen ser transables, olvidando que esencialmente un país lo forman sus personas. Lo que nos enseña la historia de María Angata, que son esas personas las que pueden alzar la voz, decir basta, sentar antecedentes y cambiar la historia. Esto fue Chile Secreto. Mi nombre es Jorge Baradit y nos vemos en otro capítulo.